la Santísima Trinidad por San Ambrosio de Milán, segunda parte, libro 3, capítulo 12. Ahora les pregunto a los arrianos, ¿cómo suponen que el reino del Padre y del Hijo está dividido cuando el Señor dice, todo reino dividido contra sí mismo no puede permanecer? Mateo 12:25. De hecho, fue para excluir la enseñanza impía de Arrio que Pedro mismo aseguró el dominio del Padre y del Hijo como uno solo, diciendo, por tanto, mis hermanos, trabajad para hacer seguro vuestro llamado y elección, porque haciendo esto no os desviaréis, para que así la entrada al reino de Dios y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo os sea dada con mayor abundancia de gracia. 1 Pedro 1, 10 al 11. Ahora, si se piensa que se habla solo del dominio de Jesucristo en este pasaje y que deba ser entendido que el Padre y el Hijo se estimen divididos en autoridad, de esta manera trayendo dos reinos propensos a caer, porque no hay reino que se compare con el reino de Dios. Sin embargo, todavía será el dominio eterno del Hijo, el cual los arrianos, por mucho que eviten, no pueden negar. Ellos deberían desechar su opinión y reconocer el reino del Padre y del Hijo uno solo, o deberán atribuir al Padre el gobierno de un reino de menor categoría, lo cual es blasfemia, o deberán reconocer al que ellos reconocen inferior en deidad, tener un reino de iguales dimensiones, lo cual es inconsistente con su misma opinión. La enseñanza de ellos no encaja, se contradice y no se sostiene con sus premisas. Mejor deberían confesar que el reino es uno solo, tal como hemos probado, no por nuestros propios argumentos, sino con el testimonio seguro del cielo. Aprende con más testimonios de la Escritura como el reino de los cielos es también el reino del Hijo. Dice, de cierto os digo, que hay entre ustedes algunos que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Mateo 16:18. No hay duda que el reino pertenece al Hijo de Dios. Ahora, aprende que el reino del Hijo es el mismo que el reino del Padre. De cierto os digo que hay algunos entre ustedes que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios viniendo con poder. Marcos 8:39. Es un reino, solamente uno. La recompensa es una. El heredero es uno solo, y de igual manera el mérito y el que lo promete. ¿Cómo no será del Hijo cuando Él ha hablado de sí mismo de la siguiente manera? Entonces resplandecerán los justos como el sol en el reino de mi Padre. Mateo 13:43. La majestad que es del Padre también es del Hijo por la unidad de la misma gloria. Juan 17:5. La Escritura declara que el reino es del Padre y del Hijo. Aprende que donde sea mencionado el reino de Dios, no se pone a un lado la autoridad del Padre o del Hijo, porque ambos, el reino del Padre y el reino del Hijo, están incluidos en la palabra Dios. Pues dice, y verán a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Lucas 13:28. Negarán que los profetas están en el reino del Hijo, cuando incluso al ladrón moribundo, el Hijo le dice, de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:42-43. ¿Qué entendemos por estar en el reino de Dios, sino el haber escapado de la muerte eterna? Y los que escapan de la muerte eterna miran al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Cómo no puede tener en su poder lo que da cuando dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos? Mateo 16:19. Mira el abismo entre uno y el otro. El siervo abre y el Señor concede, uno por medio de sí, el otro por medio de Cristo. El ministro recibe las llaves y el Señor da el poder. Uno tiene el poder por derecho, mientras el otro la responsabilidad de un administrador. Mira otra prueba que el reino y el gobierno del Padre y del Hijo es uno solo. Está escrito en la epístola a Timoteo. Pablo, un apóstol de Jesucristo de acuerdo al gobierno de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo, nuestra esperanza. Primera de Timoteo 1:1. Se establece claramente que el reino del Padre y del Hijo es uno solo, tal como también Pablo declara en su epístola cuando dice, sabe esto, que ningún sinvergüenza, ningún impuro, codicioso, lo cual es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Efesios 5:5. Por tanto, es uno solo el reino y una sola la deidad. La ley que habla de Dios ha probado la unidad en la divinidad, Deuteronomio 6:4, así como el apóstol al decir que Cristo
que en quien habita la plenitud de la deidad corporalmente. Colosenses 2:9. Si toda la plenitud de la deidad está corporalmente en Cristo, como dice el apóstol, entonces el Padre y el Hijo deben ser confesados de una sola deidad. Y si alguno desea separar la divinidad del Hijo de la divinidad del Padre, mientras el Hijo posee toda la plenitud de la deidad, ¿qué le faltaría a Cristo, viendo que no existe nada más allá de la perfecta plenitud? Por tanto, la divinidad es una sola. Capítulo 13. Ahora, sabiendo que el Padre y el Hijo son de una misma imagen y semejanza, nos falta mostrar que ellos también son de una sola majestad. No necesitamos ir muy lejos para probarlo, porque el Hijo mismo dice de sí mismo: cuando el Hijo del Hombre venga en su majestad y los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su majestad. Mateo 25:31. Mira la majestad del Hijo. ¿Qué le falta a quien su majestad increada no puede negársele? La majestad pertenece al Hijo. Admitan los adversarios sin ninguna duda alguna que la majestad del Hijo y la del Padre son una, pues el mismo Señor ha dicho: el que se avergüence de mí o mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su majestad y la de su Padre y los ángeles. Lucas 9:26. ¿Cuál es la fuerza de las palabras y la majestad de los ángeles, sino que los siervos derivan honor por adorar a su Señor? Por tanto, el Hijo da majestad al Padre como a sí mismo, no al punto de dar a los ángeles la misma gloria del Padre o suya, sino que ellos miran la gloria altísima de Dios. Los ángeles mismos no poseen una majestad propia, como la que las Escrituras describen del Hijo, pues dice: cuando Él se siente en el trono de su majestad, sino que ellos están en la presencia de la deidad, admirando la gloria del Hijo y del Padre, según ellos son dignos o capaces de recibir. La Escritura declara el significado de esas palabras, es decir, para que puedas entender que la gloria del Padre y del Hijo no pueden ser la misma que la de los ángeles, pues dice: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su majestad y los ángeles con él. Luego, para probar que la majestad del Padre y del Hijo es la misma, el Señor dice: y el Hijo del Hombre lo confundirá cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Marcos 8:38. Los ángeles vienen en obediencia. Él viene en gloria. Ellos son los retenedores de la gloria del Señor. Él se sienta sobre su trono. Ellos se paran. Él es el juez y ellos son los oficiales de la corte. Nota que no pone primero la divina majestad del Padre y luego la suya con la de los ángeles, con tal de evitar ser percibido de algún orden inferior. Coloca su propia majestad primero y luego habla de la del Padre y luego de la majestad de los ángeles, porque el Padre no puede ser menor que ellos, y así no parecer alguna escala ascendiente o descendiente en gloria, sea desde los ángeles hasta el Padre o desde el Padre hasta los ángeles, evitando así aumento o disminución en su gloria y dignidad. Ahora, los que confesamos una sola divinidad del Padre y del Hijo, no suponemos alguna distinción, como hacen los arrianos. Capítulo 14. Ahora, príncipe, respecto a la pregunta de la sustancia, ¿por qué debo decirte que el Hijo es de una sustancia con la del Padre, cuando hemos leído que el Hijo es la imagen de la sustancia del Padre, para que entiendas que hay algo en medio respecto a la deidad en la que el Padre y el Hijo sean diferentes? Por causa de su enseñanza, Cristo dice: todas las cosas que tiene el Padre son mías. Juan 16:15. No podemos negar sustancia a Dios, porque Él no es insustancial, pues dio a otros el llegar a ser criaturas vivientes, siendo al mismo tiempo diferente lo que está en ellos y en Él. Por tanto, el Hijo de Dios, por medio de quien todo subsiste, no puede ser insustancial. Por tanto, el salmista dice: mis huesos no están escondidos, aunque los hiciste en secreto, y mi sustancia abajo en la tierra. Salmo 138:15. Para su poder y su deidad, las cosas que fueron hechas antes de la fundación de la tierra no estaban escondidas. Aquí leemos la palabra hipóstasis. Salmo 138:15, Septuaginta. Pero alguno podría objetar que la mención de su sustancia es la consecuencia de su encarnación. Ya hemos demostrado que la palabra se usa muchas veces no en el sentido de posesión adquirida, como suponen los arrianos. Concedamos que la hipóstasis de Cristo estaba presente en el mundo abajo en la tierra,
en el alma que animaba a su propio cuerpo, porque ciertamente Él empleó su poder en las partes más bajas de la tierra para liberar las almas de los muertos y quebrar las cadenas de la muerte y así remitir los pecados. ¿Qué te detiene a entender esta sustancia o hipóstasis? ¿Qué te detiene de entender esa naturaleza, es decir, su naturaleza divina? Pues por eso el salmista dice, si subiere ahí, ahí estás tú. Si abajo en el Hades, ahí estás presente. Salmo 138, 8, Septuaginta. Incluso el salmista hace claro que debemos entender la sustancia o naturaleza divina cuando dice, tus ojos vieron mi ser. Salmo 138, 14, Septuaginta. Pues el Hijo de Dios no ha sido creado, sino que es el eterno verbo de poder. El salmista lo llamó axatergaston, significando que la palabra o verbo no fue hecha ni creada, sino engendrada del Padre, sin la presencia de algún ser creado como testigo. De cualquier manera, tenemos abundancia de testigos aparte de esto. Consideramos que la sustancia aquí expresada es la humana, mientras reconocemos que el Hijo de Dios no es afectado por haber sido hecho y confesamos su divinidad increada al mismo tiempo. Sé que algunos aseguran que la forma de la encarnación mística no fue creada porque el nacimiento de Cristo no tuvo participación humana de José, pues nuestro Señor nació de la Virgen solamente. Si muchos, por la fuerza del pasaje, aseguran o aseguraron que nada traído de María fue producto de alguna operación creativa, entonces ustedes, discípulos de Arrio, ¿se atreverán a decir que la palabra de Dios es algo producido por creación? ¿Este es el único lugar donde leemos sustancia? Otro pasaje también dice, las puertas de las ciudades han sido rotas, las montañas han caído y su sustancia, es decir, su hipóstasis, ha sido revelada. Nahum 2, 6. ¿Significa aquí creado también? Sé que algunos están acostumbrados a decir que la sustancia es sustancia de dinero. Parece que das ese significado a esta palabra aquí. Entonces las montañas cayeron para que posesión de dinero esté a la vista. Pero recordemos cuáles montañas cayeron, es decir, de las que se dividen. Pues dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, muévete y sé lanzado al mar. Mateo 17, 19. Las montañas significan los que se elevan a sí mismos. 2 Corintios 10, 5. El griego dice, el reino ha caído. ¿Cuál reino? Sino el del diablo, de quien el Señor dice, ¿cómo permanecerá su reino? Mateo 12, 26. Entendemos aquí que habla del dominio del demonio como si fueran montañas y por tanto, al caer esos lugares del corazón de los fieles, la verdad permanece revelada, que Cristo, el Hijo de Dios, es de la sustancia eterna del Padre. ¿Qué son las montañas de bronce de donde vienen los carruajes? Zacarías 6.1. Vemos la altivez levantándose contra todo conocimiento de Dios, siendo derribada por la palabra del Señor. Cuando el Hijo de Dios dice, cállate y sal de él, Marcos 1.25, de eso mismo habló el profeta cuando dijo, he aquí vengo a ti, monte de corrupción, Jeremías 51.25. Estas montañas han caído y se revela que Cristo era de la sustancia de Dios, en las palabras de aquellos que lo vieron. Ciertamente eres el Hijo de Dios. Lucas 4.41. Porque fue en virtud de su divinidad, no de poder humano, que ordenó a los demonios salir de los hombres. Jeremías también dice, llorad por las montañas y golpead vuestros pechos sobre los caminos desolados, pues han caído. No hay hombres, no han oído la palabra de sustancia o hipóstasis o de naturaleza. Desde las aves hasta la bestia de carga, ellos tiemblan y han caído. Jeremías 9:10. Tampoco se nos escapa el otro pasaje describiendo las debilidades del hombre y demostrando que Él ha tomado la debilidad de la carne y los afectos de nuestra mente. El Señor dice, recuerda, Señor, ¿cuál es mi sustancia? Salmo 88:48, Septuaginta. Porque fue el Hijo de Dios hablando en la debilidad de la naturaleza humana. Tampoco se nos escapa el otro pasaje describiendo las debilidades del hombre y demostrando que Él ha tomado la debilidad de la carne y los afectos de nuestra mente. El Señor dice, recuerda, Señor, ¿cuál es mi sustancia? Salmo 88:48. Porque fue el Hijo de Dios hablando en la debilidad de la naturaleza humana. De Él habla la Escritura citada en el Salmo 88, versículos 38 y 39 en la Septuaginta, para describir los misterios de la encarnación. Has rechazado, Señor, y contado como nada, has rechazado a tu Cristo. Salmo 21,
2, Septuaginta, Mateo 27:46. Has derribado el pacto hecho con tu siervo y hollado su santidad en la tierra. ¿Por qué la Escritura le llama siervo, sino respecto a su carne? Viendo que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se vació a sí mismo tomando forma de siervo, hecho a imagen del hombre y hallado en la forma de hombre. Filipenses 2, 6, 7. Esto al tomar mi naturaleza, él fue un siervo, pero por virtud de su poder, él es Señor. Incluso, ¿qué significa lo que lees? ¿Quién ha caminado en la sustancia del Señor? Y también, si ellos hubieran caminado en mi verdad y hubieran dado oído a mis palabras y enseñado a mi pueblo, los hubiera salvado de sus enemigos. Capítulo 15. ¿Cómo pueden los arrianos negar la sustancia de Dios? ¿Cómo pueden suponer que la palabra sustancia, que se encuentra en muchos lugares en las Escrituras, deba ser eliminada, cuando ellos mismos, al decir que el Hijo es de otra sustancia, usando la palabra heterousis, admiten la palabra sustancia en Dios, usando la misma palabra, es decir, heterousis? No es la palabra, sino la fuerza y consecuencias que ellos evitan, porque no confesarán al Hijo de Dios ser verdadero Dios. Ciertamente, el proceso de la generación divina no puede ser comprendido ni explicado por el lenguaje humano. Aún así, los padres de la Iglesia juzgaron que su fe podía ser correctamente distinguida por el uso de esa palabra, siguiendo las palabras del profeta que dijo: ¿quién ha permanecido en la sustancia, es decir, heterousis del Señor, y visto su palabra? Jeremías 23, 18. Los arrianos admiten el uso de la palabra sustancia o usía cuando es usada para encajar con sus blasfemias. De manera contraria, cuando es adoptada de acuerdo a la piedad devota del fiel, ellos la rechazan y hacen disputas con ella. ¿Cuál otra razón hay para su renuencia de aceptar la descripción del Hijo como homoousios, o sea, de la misma naturaleza o de la misma sustancia, sino que ellos se han vuelto renuentes para confesarlo como el verdadero Hijo de Dios? Esto es traicionado en la carta de Eusebio de Nicomedia. Él dice: si decimos que el Hijo es verdadero Dios e increado, entonces estamos en el camino a confesarlo de una sustancia, homoousios, con el Padre. Cuando esta carta se hubo leído en el concilio de Nicea, los padres usaron esta palabra en el credo, porque miraron que ella amedrentaba a los adversarios. Así, tomaron la espada que los oponentes habían desenvainado y con ella decapitaron a los adversarios de esa blasfema herejía, como en el caso de David y Goliat. 1 Samuel 17:51. Es vano el argumento de ellos que no quieren usar la palabra por causa de los sabelianos. Ellos traicionan su propia ignorancia, porque un ser es de la misma sustancia, homoousia, con otro, no consigo mismo. Justamente llamamos al Hijo homoousios, o sea, de una misma sustancia, con el Padre, porque la palabra expresa la distinción de personas y la unidad de naturaleza. ¿Pueden ellos negar que la palabra usía se halla en la Escritura cuando el Señor habló del pan diciendo que es epiousios? Mateo 6:11. Y Moisés ha escrito: imes esces mi laos periousios. Éxodo 19:6. ¿Qué significa usía? ¿De dónde viene la palabra sino de usai? Es decir, lo que es y permanece para siempre. El que es por la eternidad es Dios, nadie más. Por tanto, la sustancia divina, siendo eterna, es llamada usía. El pan es epiousios, porque al tomar la sustancia del poder de la sustancia de la palabra, suple al corazón y al alma, pues está escrito: el pan que sustenta el corazón del hombre. Salmo 104:15. Mantengamos los preceptos de nuestros antecesores, no con rudeza ni con el descuido profano de los símbolos entregados a nosotros, como el libro profético sellado, del cual hemos oído, y del cual ni los ancianos, ni los poderes, ni ángeles, ni arcángeles se han atrevido a abrir, porque Cristo solamente tiene el derecho de hacerlo. Apocalipsis 5:9. ¿Quién de nosotros se atreve a abrir el libro del sacerdocio, sellado por los confesores y santificado por el testimonio de muchos? Si alguno fue impulsado a abrir, sin embargo, lo han sellado más. Ellos no se atrevieron a poner sus manos sacrílegas sobre el libro, y mejor soportaron el martirio. ¿Cómo negaremos la fe de aquellos cuya victoria proclamamos? Capítulo 16. Nadie tema ni tiemble, porque el que amedrenta da la ventaja al fiel. Los ungüentos suaves de estos hombres tienen veneno. Por tanto, debemos hacer guardia contra ellos, porque pretenden predicar lo que niegan.
Algunos confiaron un poco en ellos creyendo que era una buena fe, pero realmente siendo engañados hasta caer en las trampas de la muerte. Ellos dicen, sea anatema el que dice que Cristo es una criatura, según el resto de los seres creados. La gente ha oído esto y puesto su confianza en eso, porque está escrito, el simple cree todo. Proverbios 14:15. De esa manera oyeron y creyeron, siendo llevados por la lectura superficial de las palabras. Y como los pájaros, deseando la carnada de fe, no se dieron cuenta de la red sobre ellos, y buscando la fe han mordido el anzuelo de un engaño subterfugio. Por tanto, sean sabios como la serpiente, dice el Señor, y mansos como palomas. Mateo 10:16. La sabiduría se menciona primero para que la mansedumbre no sea afectada. La intención de las Escrituras es decir que las serpientes son las personas, quitan las costumbres antiguas para establecer nuevas. Dice, quitando el viejo hombre con sus hechos y poniéndose el nuevo hombre, hecho a la imagen de aquel que lo creó. Colosenses 3:9-10. Aprendamos según la manera de aquellos que el Señor llama serpientes, quitándonos el peso del hombre viejo, para que así como las serpientes aprendamos cómo preservar nuestra vida y estar atentos a los fraudes. Hubiera sido suficiente decir, anatema es el que dice que Cristo es un ser creado. ¿Pero qué entonces? Arriano, mezclas veneno con lo bueno que está en el credo y enturbias el todo de ello, porque tú al agregar según la manera del resto de los seres creados, no dejas de negar que Cristo sea un ser creado para ti, aunque le asignas dignidad sobre el resto de la creación. Incluso Arrio, el primer maestro de esta doctrina impía, dijo que el Hijo de Dios fue una criatura perfecta, no como el resto de los seres creados. ¿Miras que has adoptado el lenguaje de tu Padre? El haber negado que Cristo sea un ser creado fue suficiente. ¿Por qué agregar entonces la frase, pero no como el resto de los seres creados? Corta la parte cangrenada para evitar que el contagio se expanda, porque es venenoso y mortífero. También, algunas veces dices que Cristo es Dios, pero le llamas así sin reconocer que posee la plenitud de la deidad del Padre, porque te apoyas en que hay seres llamados dioses en el cielo y en la tierra. La palabra Dios debes usarla con el mismo sentido pleno con que lo usas para el Padre, no como una mera manera de dirigirse o hablar de Él. Debes reconocerlo del Hijo, teniendo la misma divinidad del Padre, pues está escrito, así como el Padre tiene vida en sí mismo, de igual manera ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Juan 5:26. Es decir, el Padre ha dado al Hijo por causa del engendramiento, no por gracia o por título de dignidad atribuida como algún indigente. Le ha dado poder para hacer juicio porque es el Hijo del Hombre. Juan 5:27. Nota bien esta adición para no tener excusa y por una palabra prediques falsedad. Lees que es el Hijo del Hombre. ¿Niegas que acepta ese poder dado? ¿Niegas a Dios? Entonces, si niegas que todas las cosas propias de Dios le son dadas al Hijo, pues Él ha dicho todas las cosas que tiene el Padre son mías. Juan 16:15. ¿Por qué entonces no reconoces que todas las propiedades y atributos de divinidad están en el Hijo como están en el Padre? Pues el que dice, todo lo que el Padre tiene es mío, ¿acaso excluye algo que Él no tenga? ¿Por qué enfatizas la resurrección de Cristo, su caminar sobre las aguas, la sanidad del hombre? Estos poderes ciertamente Él ha dado a sus siervos para ejecutar, tal como Él mismo lo hace. Esos poderes me sorprenden mucho cuando están presentes en los hombres, porque Dios se los ha dado. Me gustaría oír algo de Cristo que sea distinto y peculiar, que no le es común con los seres creados, es decir, que es engendrado. El unigénito Hijo de Dios, Dios de Dios, sentado a la derecha del Padre. En todo lugar leo del Padre y del Hijo sentándose lado a lado, pero el Hijo a su derecha. ¿Es porque el Hijo es superior al Padre? No, no decimos eso, sino decimos que aquel al cual el amor de Dios honra es deshonrado por la impiedad del hombre. El Padre sabía que las dudas respecto de su Hijo iban a venir y nos dio ejemplo de reverencia para que nosotros tuviéramos ejemplo para evitar que deshonráramos al Hijo. Capítulo 17. Hay un solo lugar en donde Esteban dice que vio al Señor parado a la derecha de Dios. Hechos 7:55. Entiende ahora las palabras para que no provoques preguntas malignas por ello. Sin duda preguntarás, ¿por qué leemos en todo lugar que el Hijo está sentado a la diestra de Dios, pero en un solo lugar se menciona que está parado? Se sienta porque es juez que juzga a los vivos y a los muertos. Se para
para interceder por su pueblo. Se pone de pie como sacerdote al ofrecer a su Padre el sacrificio de su cuerpo. Se para como el árbitro que concede la corona al que lucha la buena carrera. Recibe el Espíritu de Dios para que puedas discernir estas cosas, tal como Esteban recibió el Espíritu Santo, y de esa manera digas como él: he aquí, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre parado a la derecha de Dios. Hechos 7:55. El que tiene los cielos abiertos mira a Jesús a la derecha de Dios. El que tiene cerrados los ojos del alma no mira a Jesús a la derecha del Padre. Confesemos a Cristo a la derecha de Dios para que los cielos nos sean abiertos. Los que confiesan de alguna otra manera cierran las puertas del cielo contra ellos mismos. Pero si alguno objeta del Hijo parado, muestren en este pasaje que el Padre está sentado. Porque Esteban dice que el Hijo del Hombre estaba parado, pero no dice que el Padre estaba sentado. Sin embargo, para hacer más abundante y claro que el pararse no implica deshonor, sino soberanía, Esteban ora al Hijo, pudiendo haber orado al Padre, pues dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y para mostrar que la soberanía del Padre y del Hijo es una sola, ora otra vez diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:51. Estas son las palabras que el Señor, como Hijo de Hombre, dirige al Padre en su propia crucifixión. Las mismas palabras en el martirio de Esteban dirigidas al Hijo de Dios. Cuando la misma gracia se pide del Padre y del Hijo, el mismo poder se afirma en cada uno. De otra manera, si nuestros oponentes dicen que San Esteban habló al Padre, consideren entonces qué es lo que afirman según lo que afirman. Nosotros estamos inmóviles por los argumentos de ellos. Sin embargo, tomen nota que la primera petición es dirigida al Hijo. Ahora, prueben ustedes, según ustedes, la unidad de la majestad del Padre y del Hijo. Porque cuando se ora al Hijo como al Padre en igualdad, esa oración apunta a la unidad de ellos. Si alguno no acepta que Esteban se dirigió a Jesús como Señor, buscan negar que Él sea Señor. Pero viendo que la corona de ese gran mártir ha sido traída, amainémonos el amor por las disputas y traigamos este discurso a su fin. Cantemos las alabanzas del santo mártir como si fueran propias de un conflicto poderoso. La sangre del mártir recompensada con la corona entregada por Cristo. Continuaremos nuestra narración en nuestro próximo audio acerca de la Santísima Trinidad.